Hoy se conmemora el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Y hoy que se conmemora, afirmamos que México nació de la lucha del pueblo, de mujeres y hombres visionarios, de verdaderos héroes y heroínas que se atrevieron a desafiar al poder, a la injusticia y al destino impuesto. La historia de México no es la historia de la obediencia, es la historia de la dignidad. Es la historia de un pueblo que ha luchado siempre por la soberanía, por la libertad, por la democracia, por la justicia social y por su dignidad. Desde el inicio, la patria fue una causa popular. No fue un acuerdo entre élites, ni una concesión graciosa del poder. Fue una insurgencia. Cuando Miguel Hidalgo levantó la voz por la independencia, exclamó: compatriotas, no hay rey ni tributo. Ha llegado la hora de la libertad. En pocas horas me veréis marchar como los hombres que se enorgullecen de ser libres. Sin patria ni libertad no puede haber felicidad. En ese instante que conmemoramos como el nacimiento de nuestra independencia, despertó el espíritu de la nación. Ahí comenzó la lucha por un México soberano y libre. En ese grito que atravesó el tiempo, nació la esperanza profunda de un pueblo decidido a forjar su propio destino. Y cuando unos días después el padre de la patria abolió la esclavitud y con ello proclamó que ningún ser humano podía ser tratado como mercancía en esta tierra, surgieron verdades más grandes en la lucha de nuestro pueblo: la justicia y la dignidad. Cuando José María Morelos y Pavón dio forma al proyecto insurgente en los sentimientos de la nación y en la Constitución de Apatzingán, dejó claro que la soberanía dimana del pueblo, que la ley debe proteger al débil, que debe moderarse la indigencia y la opulencia, y que el fin último del gobierno es la felicidad del pueblo. Con el triunfo de la independencia y la proclamación de Iturbide como emperador, los independentistas reaccionaron. El pueblo mexicano no luchó para cambiar de amo. Con ello se afirmó la democracia y el principio republicano. Es así que la primera Constitución, la de 1824, surge tras la primera gran revolución de nuestra historia, la de independencia. Su contenido estableció la separación de poderes, reconoció a las entidades federativas como libres y soberanas en su régimen interior y sentó las bases de un Estado nacional que rompía con el absolutismo monárquico heredado del virreinato. Pero la libertad política no fue suficiente mientras persistieron los privilegios heredados de la colonia. Gobiernos conservadores, sin amor por México, la desigualdad y la discriminación como herencia, fueron los que pusieron a mediados del siglo XIX que México viviera una segunda revolución, la Reforma Liberal. De ese proceso surge la Constitución de 1857, una Constitución profundamente revolucionaria para su tiempo. Enfrentó directamente al poder conservador, al poder clerical y a las estructuras que impedían la igualdad jurídica. La Constitución de 1857 consagró las libertades individuales, la libertad de expresión, de asociación, de enseñanza, de trabajo. Estableció con claridad la igualdad de todas las personas ante la ley y afirmó el principio de laicidad del Estado.
Su contenido fue una declaración contundente. En México no habría fueros ni privilegios por encima de la ley. Esta Constitución no solo reorganizó al Estado, transformó la relación entre el poder y la sociedad. Por eso fueron combatidos Juárez y los liberales mexicanos, y por eso mismo fue profundamente revolucionaria. Sin embargo, la historia nos enseñó que ni la independencia ni las libertades formales bastaban si millones de mexicanos y mexicanas seguían excluidos de la tierra, del trabajo digno y bajo un régimen de corrupción, privilegios, opresión, entreguismo, represión y simulación electoral que significó el porfiriato. Cuando la injusticia se volvió intolerable, el pueblo volvió a levantarse. La Revolución Mexicana surgida en 1910. De ese sacrificio colectivo, de dirigentes sociales inquebrantables y de la lucha contra el intervencionismo, nació el 5 de febrero la Constitución de 1917, una de las más avanzadas del mundo. En efecto, la Constitución del 17 representa uno de los mayores logros históricos del pueblo de México y un parteaguas en el constitucionalismo mundial, al ser la primera en reconocer que la democracia y la justicia no pueden reducirse a libertades formales, sino que deben traducirse en derechos sociales efectivos. Fue producto de una insurgencia popular. Esta Constitución transformó de raíz la relación entre el Estado, la economía y la sociedad, al establecer que la nación es originalmente propietaria de la tierra, el subsuelo y los recursos naturales, sentando las bases para la reforma agraria y la soberanía económica, al consagrar el derecho a la educación pública, laica y gratuita como instrumento de igualdad y construcción nacional, y al reconocer por primera vez los derechos laborales de las y los trabajadores, como la jornada máxima, el salario mínimo, la organización sindical y la seguridad social. Asimismo, fortaleció el principio de un Estado laico, subordinó el poder económico al interés público, afirmó la rectoría del Estado en el desarrollo nacional y estableció que el bienestar colectivo es una responsabilidad constitucional. La Constitución de 1917 no solo dio estabilidad a un país devastado por la guerra, sino que expresó un proyecto de nación profundamente social, soberano y democrático, convirtiéndose en una referencia internacional y en el cimiento de las conquistas históricas que permitieron a México avanzar hacia una sociedad más justa, con derechos, dignidad y sentido de nación. Así de profundo. Lázaro Cárdenas hizo realidad su letra con el reparto agrario y la expropiación petrolera. La soberanía dejó de ser una aspiración y se convirtió en un acto. La nación recuperó el control de sus bienes y reafirmó que la patria y sus recursos naturales le pertenecen a su pueblo. Pero tiempo después, la historia volvió a ser torcida durante el periodo neoliberal. Como en el porfiriato, en nombre de una modernidad excluyente, se impuso durante 36 años un modelo que debilitó los derechos sociales, privatizó lo común y normalizó la corrupción. Se intentó borrar el sentido social de la Constitución. Millones fueron nuevamente relegados, mientras una minoría acumuló privilegios. Se quiso convencer al país de que la soberanía era un estorbo y que la patria era una palabra vacía. Es así que, a diferencia de las constituciones de 1824, de 1857 y de 1917, que surgieron desde abajo de las luchas populares,
en los 36 años de política neoliberal, se aprobaron reformas completamente antipopulares, entreguistas y contrarias al interés público. Vinieron de arriba y en muchos casos del extranjero. Por ejemplo, se modificaron artículos esenciales para legislar la venta de empresas públicas, bancos, tierras ejidales, minas. Se otorgaron concesiones en materia de petróleo, electricidad, telecomunicaciones. Se privatizaron los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos y hasta las cárceles. Se limitó la gratuidad de la educación. Se aumentaron impuestos para la mayoría de los consumidores mientras se condonaban pagos a grandes contribuyentes. Se aprobaron leyes para convertir deudas privadas en deuda pública. Se entregó a particulares el manejo de las pensiones de los trabajadores y hasta las guarderías del ISSSTE y del Seguro Social. Se redujo el salario mínimo como no sucedía desde el porfiriato y con fraudes electorales se instauró como gobierno una democracia simulada, operada y controlada por políticos y tecnócratas afines y dependientes de los grandes poderes económicos. Por eso llegó una nueva transformación, una transformación que nace de los sentimientos del pueblo y de la memoria colectiva, que no busca privilegios, sino acabar con ellos. Una transformación que recupera el sentido social de la Constitución de 1917, que rescata los derechos del pueblo y que reafirma que la soberanía no se negocia, se defiende. Desde septiembre de Desde septiembre de 2024 a diciembre de 2025 ha habido cambios profundos que recuperan el sentido social y la soberanía de la nación recogidas de la Constitución de 1917 y que fueron decididos por el pueblo de México, que proviene justamente de las luchas populares por los principios de independencia, soberanía, libertad, democracia, justicia social y dignidad. Aquí quiero agradecer a senadoras, senadores, diputadas y diputados. Han sido ...22 reformas constitucionales y 50 reformas a leyes secundarias. Menciono algunas de ellas. Reforma al Poder Judicial. Por primera vez en la historia, establece la elección libre y directa de ministras, ministros, magistradas, magistrados y jueces, erradicando el nepotismo y fortaleciendo la democracia, la justicia para todas y todos y un verdadero Estado de Derecho. 2. Creación e incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que define un marco institucional claro para la seguridad pública con disciplina, coordinación y responsabilidad del Estado. 3. Por primera vez en la historia independiente se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujeto de derecho público, garantizando su autonomía y derechos colectivos. 4. Reformas a los artículos 25, 27 y 28 y sus leyes secundarias, que revierten la reforma energética de 2013 y recuperan a Pemex y a CFE
como empresas públicas estratégicas del pueblo de México. 5. Reforma al artículo que permite al Estado proveer servicios de Internet. 6. Reformas en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres. 7. Garantía para la recuperación del ferrocarril público. 8. Reconocer los programas de bienestar como derechos constitucionales. 9. Reforma al artículo 123 que reconoce el derecho de las personas trabajadoras a una vivienda digna. 10. Protección y bienestar animal. 11. Sustitución de organismos autónomos por verdaderos órganos técnicos especializados en competencia y telecomunicaciones. 12. Fortalecimiento de la inteligencia para la seguridad pública. 13. Protección de los maíces nativos. Defiende la soberanía alimentaria y prohíbe la siembra del maíz transgénico. 14. Reformas contra el nepotismo y la reelección inmediata en puestos de elección popular. 15. Reforma a la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el derecho humano al agua y recurso natural de la nación. 16. Reformas a los artículos 19 y 40 que fortalecen la soberanía nacional. Quiero leerlo para que quede claro. Hoy el artículo 40 dice: el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. En las próximas semanas se aprobará la semana de 40 horas y su aplicación de manera gradual. Por ello, hoy, 5 de febrero, en el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, afirmamos que la Cuarta Transformación ha recuperado en mucho su esencia. México es el resultado de sus transformaciones y cada transformación dejó su huella en una Constitución, no como letra muerta, sino como expresión viva de la lucha popular. Esa es nuestra historia, esa es nuestra fuerza y esa es nuestra responsabilidad: defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social para la que tantas y tantos entregaron su vida. Porque aunque algunos quisieran lo contrario, México no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador. Tampoco se explica sin su lucha constante por soberanía e independencia, ni sin su solidaridad hacia otros pueblos, sin su amor por la justicia y por la verdadera democracia, la que representa al pueblo de México. Por ello, es pertinente recordar la historia y con ello afirmar que México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción.
México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. Y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia, decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. ¡Que viva la Constitución de 1917! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!